Cuando uno habla de Malvinas, hay un tema muy recurrente en los jóvenes, que es decir, en realidad fue una guerra donde se mandaron a los chicos a morir a una isla porque un borracho tomó una mala decisión. Este es el discurso típico que se le da a los jóvenes en el secundario y lo Sí, dice eso alguien es que lo tiene obvio, mucho sí. contacto con los veteranos. Sí, Entonces, nos han encomendado los veteranos aquí de Córdoba, a quienes mandamos un saludo enorme. sí, ahí Es nuestro tengo deber moral el padrino de mi combatir esta hija, situación. es un veterano del 25 de Córdoba, justamente. Está en Río Tercero, mi querido Víctor Bertone, el gringo Bertone, un amigo además. Cumpliendo con cumpliendo con el cometido que nos han encomendado, es que justamente decimos, bueno, esto es lo que se le dice a los chicos. ¿Qué Sí. respuesta se le puede dar? ¿Qué pasó realmente en 1982? Y esos rótulos que comenzaron el mismo 14 de junio, el 14 de junio del 82, cuando se capituló y la bandera británica volvió a flamear sobre las islas, luego de 74 días que flameó nuestra enseña patria, comenzó una feroz campaña de desmalvinización que dura hasta nuestros días, ¿no? En los primeros años fue intensa, fue dura, fue trágica. Con esas frases que vos mencionaste, esa frase llevó al suicidio de muchos veteranos de guerra. Pero hay un dato también para que se entienda cómo son las guerras. Es paradójico, y esto se puede chequear, en Inglaterra, en Reino Unido, hay más suicidios de veteranos de guerra británicos que argentinos. ¿Qué quiero decir con esto? Que la guerra, y lo dice el aviador Gómez en Malvinas no esperan, nada de la guerra es lindo. Todo, no hay triunfadores. Si no, bastaría preguntarle a la mamá o a la esposa o al hijo o a la hija de un soldado británico, ¿no? De todas formas me concentro en los nuestros, que son los que a los que hay a los que hay que acompañar permanentemente. El rótulo Chicos de la Guerra sigue siendo, se usa cada vez menos, por suerte, pero sigue siendo un rótulo miserable, ¿no? Que solamente lleva a, no sé, a deshonrar a esos jóvenes que con 18 años fueron a defender la patria y volvieron hombres hechos y derechos, con heridas en el cuerpo, en muchos, y en el alma en todos. Eh, y por eso, Horacio, mi trabajo permanente este, en pos de la malvinización, o de la llama de Malvinas. Y ahí, mira, justo leo el primer comentario, en Argentina hay más muertos en la posguerra que en la guerra. Sí, es así, es así, es así. Ya hace un tiempo superamos los muertos en la posguerra. Eh, por diversas patologías, ¿no? Inclusive tengo el cuñado de mi hermana, el hermano de mi cuñado sería veterano de guerra que murió hace 2 años, murió en verano del 2018, murió de cáncer. Y hay muchos veteranos que padecen cáncer y son jóvenes y duele muchísimo. Eh, por eso eh, cuando se los menciona de esa forma, lastima. Y cuando se habla del presidente borracho, siempre digo lo mismo. Me ha tocado esa pregunta, por supuesto, en ámbitos educativos sobre todo. Y digo, dale, yo te hago una propuesta. Anda a decirle a la mamá de un héroe que su hijo murió por un presidente borracho. Enfrentala, mirá a los ojos y díselo. Cada veterano, cada soldado de Malvinas, y cuando hablo de soldados hablo de oficiales, suboficiales y conscriptos. Son soldados todos, no hago diferencia, no hago discriminación. Creo que eso también me valió que estos documentales se pasen en ámbitos muy diferentes. Porque un soldado es un soldado. Las balas, las balas de cañón no discernían a dónde caía y hay que ver que en esta guerra fue a nivel porcentual, no numérico, a nivel porcentual fue la guerra donde más, porcentualmente más cuadros oficiales y suboficiales murieron, ¿no? Solamente podemos ver que es un poco lógico, ¿no? Porque es lo que sucede, pero en Fuerza Aérea murieron 50 cuadros de 55 caídos, ¿no? Y bueno, entre aviadores, la mayoría de aviadores, por supuesto, ¿no? Pero hay muchos mitos sobre Malvinas, Horacio, muchos mitos que está bueno empezar a derribar, ¿no? Eh, Malvinas fue una gesta, yo siempre sostengo que
me da alegría que todavía no la hayan tomado los políticos, porque la destrozarían en 2 minutos. Como eso no fue una cuestión militar, algunos políticos todavía le tienen fobia. Y que le sigan teniendo fobia, no importa. Porque si la agarran, la hacen pelota. Así que los que amamos a la patria, seguiremos luchando por la memoria de Malvinas y de nuestros héroes, sin dudas. Ahí estoy leyendo también a F. Jambías, que es una de las últimas guerras justas. Nada más acertado, ¿no? Fue una guerra justa, una guerra dolorosa, pero necesaria, porque hacía muchos años que la Argentina venía luchando a nivel diplomático y los ingleses, que son expertos en estos juegos, dilataban la cuestión, ¿no? Así que finalmente se decidió por la recuperación, algunos mal llaman invasión, no se puede invadir lo que es propio, ¿no? Eso creo que es una obviedad, pero está bueno dejar algunas frases como para que se instalen. Y bueno, en su momento las vías diplomáticas entraron en terreno muerto. En febrero del 82 hubo la última ronda de negociaciones, totalmente estancadas, justamente por la dilación a la que jugaban los británicos, pero ya se había decidido, en enero se había decidido ya la recuperación, que iba a ser para mayo. El día D iba a ser el 25 de mayo. Pero bueno, el tema Georgias, Davidoff y su gente aceleró la cuestión, ¿no? Para el 1 de abril era inclusive la recuperación y bueno, finalmente por una cuestión climática se realizó el 2. En realidad, el desembarco comenzó el 21 a 30 del primero, ¿no? Del primero con comandos anfibios y bueno, pero eso es una explicación más al detalle. 9:30 descendieron de la Santísima Trinidad y ahí comenzó la recuperación, ¿no? El pabellón flameó el 2 de abril. Ahí el primero fue en el cuartel de Modi Brook. La izaron los queridos comandos. Hay un mito que es muy común, muy común. Eran niños que encima eran enviados con pantuflas, alpargatas, sin calzado y balas mojadas. Es el tema del típico mito de decir, estaban totalmente desabastecidos, que los superiores se robaban los suministros, que le mandaba la gente del interior sin saber lo que es un campo de batalla, donde ni siquiera el soldado puede entrar, menos un camión con chocolate, o sea. Totalmente. Pero, y te voy a contar algo con eso que decís. Te voy a empezar por eso, que es uno de los mitos. No llegaba comida al frente. Un soldado del regimiento 7, que fue el regimiento que más soldados perdió, soldado, mi querido amigo José Luis Más, me dice un día que en los últimos días ellos mismos pedían que no le manden más alimentos, porque venían en camiones y esos camiones traían calor con los cuales los radares de las fragatas se atraían, ¿no? Entonces ellos en un momento dijeron, basta. Pero ¿qué pasa? Y eso es un término muy de barrio, ¿no? Garpa más contar eso, que no le dan de comer, que lo que los soldados se habían puesto de acuerdo. Hablo de una unidad, de un grupo del Regimiento 7. Por ahí muchos que están conectados no estarán de acuerdo, dirán que no, pero un grupo del Regimiento 7 pidió, basta, arreglémonos como podamos, pero no maten más gente o no expongan más a subir cosas calientes porque era una fuente de calor fenomenal. Cuando se llegó el 14 de junio, cuando se llegó a Puerto Argentino, había alimentación, había alimentación. En su momento le pude preguntar al general Menéndez por qué no se le había dado. Dice, es que nadie sabía contigo durar la guerra y había que eso es racionalizarlo. Además el puente aéreo, todos saben que estaba roto. Solamente el coraje de los pilotos de Hércules hacían que cada tanto aparezca un vuelo. Vuelos heroicos, ¿no? Vuelos absolutamente heroicos, pero el suministro era escasísimo. La guerra estaba diseñada, la recuperación iba a ser, porque luego estaban las negociaciones diplomáticas, eso lo que pensaban ingenuamente que iba a pasar,
perdieron de vista que Inglaterra vive de los conflictos bélicos, y iba a quedarse una unidad que iba a ser el 25, a cargo del coronel Seyneldin, del teniente coronel Seyneldin en ese momento, y 500 hombres. Y luego comenzar las negociaciones diplomáticas. Y fueron llegando unidades, fueron mandando. La desconexión que había entre las islas y el continente era fenomenal. Era fenomenal. Hay una anécdota que cuenta el general Menéndez que una noche le suena el teléfono en Malvinas y estaba el general Joffre del otro lado, comandante de la Brigada 10. Y bueno, eran amigos, compañeros de promoción, y bueno, se saludan cordialmente. Y dice, ¿dónde estás? Le pregunta Menéndez a Joffre. Dice, acá en Malvinas. ¿Cómo en Malvinas? Sí, crucé con la brigada completa. Y ahí es donde se produce, si vos tenés ración para 1.000 o 2.000 soldados y te entran luego 10.000, se complica muchísimo, muchísimo. Entonces, yo creo que hay muchos agitadores intentando hablar sin saber o sin hablar. Yo les ofrezco o les propongo a los que quieran saber de Malvinas que busquen veteranos de guerra. Algunos no quieren hablar, y hay que respetarlos obviamente, pero muchos quieren hablar. Lo que pasa es que estamos por ahí más ocupados en otras cosas, pero los veteranos de guerra de Malvinas quieren hablar, y ahí los mitos uno habla de primera mano, con los protagonistas reales, no con las cosas que salen en la prensa, muchas veces mentiras, y bueno, y desmalvinizadoras sobre todo, ¿no? Pero al público que está siguiendo esto les ofrezco que vayan a hablar con veteranos de guerra. Bien, antes de pasar a otra cuestión, quisiéramos ya para hablar de justamente los mitos, hagamos un repaso. El primer mito, que ya dejamos en claro, que no fueron niños enviados por Sí. borrachos. De hecho, Sí. ya cuando he hablado con el veterano Malberti, con Cruz Carballo, con el propio Gómez Centurión, he tenido la oportunidad de conversar cara a cara, Sí. con gente como, en este momento se me viene a la mente Donadille, que trabajamos junto un tiempo en la legislatura. Siempre te van a decir, es lógico que haya jóvenes en la guerra, porque es cuando el cuerpo Sí. humano está en su mejor momento, en su apogeo para aguantar el hambre, aguantar el frío, es natural. De hecho, la mayor cantidad de mártires, ni siquiera voy a hablar de la gesta de Malvinas, sino en la historia de la humanidad, la mayor cantidad de mártires son siempre los jóvenes, por ese punto de ebullición espiritual que tienen, que están dispuestos a dar la vida por sus ideas y sus convicciones, que es muy valeroso. Esto por un Totalmente, de lado. acuerdo. Uh-huh. Segundo punto que hemos tocado, el tema de que los superiores se quedaban con los chocolates que enviaba la señora de Puerto Madero a los que estaban en las islas. Gente, hay una cuestión de logística donde a veces ni siquiera los propios soldados podían avanzar por un terreno pantanoso, menos los camiones con provisión de alimentos. Vamos a pasar ahora sí al tercer mito, que a mí es algo que me saca mucho porque lo he escuchado de algunos candidatos a presidente. Y esto es lo grave, esto es Sí. gravísimo. Porque podríamos hablar del Tratado de Madrid y todo el proceso de malvinización en base a ciertas deudas que había, que ya llevará, en su momento llevará un estudio específico, que si quiere lo podemos dialogar más tarde, pero yo he escuchado hasta candidatos a presidente decir que en efecto las Malvinas no importan porque en primer lugar ni siquiera fueron Argentina. He escuchado gente decir, ya están perdidas, como si no fuésemos unos orgullosos perdedores, que siempre decimos, somos unos orgullosos perdedores, los católicos, los que somos patriotas, hemos perdido miles de guerras y no nos importa, porque hemos estado convencidos de lo que hacemos. ¿Cómo ve usted, señor, en su experiencia documentando y tratando de primera mano con los veteranos, cuando se habla de que en efecto las Malvinas ni siquiera eran argentinas y que ya la guerra tampoco importa? Es básicamente eso, que la guerra ya pasó, no importa, las Malvinas nunca fueron argentinas. Y el espíritu mercenario está en todos los ámbitos, sobre todo en el político, ¿no? El político partidario hablamos. Porque nosotros estamos haciendo política hoy por hoy, vos y yo estamos haciendo política de la buena, creo. La política partidaria es siempre miserable, o en general es miserable. No quiero tampoco meter a todos en la misma bolsa porque hay honrosas excepciones. Excepciones hablo, ¿no? La regla es que
no les importa, lo único que importa es su bien propio, no el bien común. Y Malvinas quedó lejos hace mucho, es un problema de los milicos y dejémonos de joder con eso. Y realmente a los veteranos les duele, algunos han dicho es un pedazo de piedra ahí en el medio del océano, no tienen ni idea del punto estratégico que significa Malvinas, su salto fenomenal a la Antártida, no tienen ni idea de la riqueza que tiene Malvinas. Eso, bueno, y aparte son nuestras, nos corresponden por derecho. Así que es difícil escuchar a la clase política actual, insisto, con excepciones, cuando Malvinas no importa. Malvinas, después de todo, bueno, hoy por hoy esas sustancias o se impulsan juicios, ¿no? Contra veteranos de Malvinas, para acallarlos, para neutralizarlos, y duele eso, porque héroes que pelearon contra un enemigo colonialista, hoy por hoy sean los parias de la nación, ¿no? Como todo soldado, o gran parte de los soldados de nuestra patria, nunca fueron, nunca tuvieron el lugar que deberían tener. Y por ahí alguno le va a dar escozor que diga esto, pero eh, solo entrar en YouTube y ver en Estados Unidos cada vez que se cruzan con un veterano, con los líos que tuvieron, ¿eh? Vietnam no le salió gratis y hubo también mucha locura ahí. Pero hay videos donde se ve como el respeto que genera un veterano de guerra norteamericano. Y tampoco, por supuesto, es en todo Estados Unidos, ¿no? Están las excepciones, pero al revés. Ahí el repudio es de los menos. Repudian más repudian más las guerras que a los veteranos en Estados Unidos. Acá se repudia todo, ¿viste? Porque todo en la misma bolsa ponemos y todo vale. Por eso insisto, a pesar de los que no, por suerte no los leí, de los que entraron hoy acá a poner palos, yo voy a seguir difundiendo la gesta de Malvinas. Que me digan dónde estoy errado en difundir los actos heroicos de nuestros soldados, sin distinción de rangos ni de armas. Lo voy a seguir difundiendo y a que le moleste, bueno, que mire Netflix, qué sé yo, no sé. No hace falta que se enganche hoy por hoy en una charla como la que estamos sosteniendo, donde hay mucha gente enganchada, donde hay mucha gente ávida de conocer, o muchos conocen y quieren seguir estando en estos temas, que se meta gente a bardear, como se dice. No es necesario, pero bueno, es el país que tenemos que lleva una desmovilización profunda y que hay que revertir, trabajar todos los días para revertir eso que nos han impuesto. Ya en el mismo 82, la propia Junta Militar fue la primera desmovilizadora, con el general Nicolaides a la cabeza. Hizo entrar a los veteranos de guerra por la puerta trasera, y eso también fue duro. Gran parte de los soldados no hablaron durante años por esa vergüenza, el rótulo loquito de la guerra, el loco de la guerra, hiriente por donde se lo mire, lacerante, y realmente duele porque, como te mencioné antes, tengo mucha relación con veteranos de guerra. De hecho, creo que lo mencioné la semana pasada, pero 3 de los padrinos de mis hijos son veteranos de guerra, y es un orgullo. ¿Qué mejor que un veterano de guerra para enseñarle valores a mis hijos? ¿Qué mejor? No hay otro. Hoy por hoy no veo en la sociedad a alguien con esa catadura moral para que lleve también, para que contribuya en la educación y la formación de mis hijos menores, ¿no? Mi hija mayor ya está bautizada.